organizándonos para triunfar con la palabra de Dios leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional, en el libro Primera de Samuel en el Antiguo Testamento. Nacimiento de Samuel. En la tierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayim. Su nombre era Elcanat, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Sul, esframista. Elcaná tenía dos esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificio en Silo, donde Otni y Finés, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darle a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que le correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcaná, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar. Desconsoladamente lloró. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te digna mirar la desdicha de esta sierva tuya y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concede un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿Hasta cuándo te vas a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor,
No he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Después, ese momento, su semblante cambió. Al día siguiente, madrugaron y, después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego, Elcaná se unió a su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasaron un año, dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. Cuando Elcaná salió con toda su familia para cumplir sus promesas y ofrecer su sacrificio anual al Señor, Ana no lo acompañó. No iré hasta que el niño sea detestado, le explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor y allí se quedará el resto de su vida. Bien, haz lo que te parezca mejor, respondió su esposo Elcaná. Quédate hasta que lo deteste, con tal de que al Señor cumpla su palabra. Así pues, Ana se quedó en su casa y crió a su hijo hasta que lo destetó. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño, a pesar de ser tan pequeño, y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, una media de harina y un odres de vino. Luego sacrificaron el becerro y presentaron el niño a Elí. Dijo Ana: mi señor, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y él me lo concedió. Ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. Ana elevó esta oración: mi corazón se alegra en el Señor, en él radica mi poder, pues celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Mi corazón se alegra en el Señor, en él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez, no profieran palabras soberbias.
El Señor es un Dios que todo lo sabe y Él es quien juzga las acciones. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran las fuerzas. Solo lo que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Lo que antes sufrían hambre, ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. Del Señor viene la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. El Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre para sentarlo en medio de príncipe y darle un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra, sobre ellos analizó el mundo. Él gustará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. El Señor destrozará a sus enemigos desde el cielo, lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, fortalece a su rey, enaltece el poder de su ungido. Elcaná volvió a su casa en Ramá, pero el niño se quedó para servir al Señor bajo el cuidado del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente: cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela. Y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio: dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la vas a aceptar cocida sino cruda. Y si el hombre contestaba: espera a que se queme la grasa como en debido, luego podrá tomar lo que desee, el asistente replicaba: no, dámela ahora mismo, de lo contrario te la quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. El niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Cada año su madre le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual.
Elí entonces bendecía a Elcaná y a su esposa, diciendo: que el Señor te conceda hijo de esta mujer a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor. Luego regresaban a su casa. El Señor bendijo a Ana, de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Durante ese tiempo, Samuel crecía en la presencia del Señor. Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a las entradas del santuario. Les dijo: ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijo mío, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarle la vida. Por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo: así dice el Señor, bien sabe que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto bajo el poder del faraón. De entre todas las tribus de Israel escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el efod. Además, a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas queman en mi honor. Porque pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan. ¿Por qué honrar a tu hijo más que a mí y los engorda con lo mejor de toda la ofrenda de mi pueblo Israel que trae? Por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tu pariente me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirán siempre. Yo, el Señor Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Mirará con envidia el bien que se le hará a Israel, y ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo en mi altar, será para empañarte de lágrimas los ojos y abatirte el alma. Todos tus descendientes morirán
en la flor de la vida, y te doy esta señal. Tus 2 hijos, Otni y Fines, morirán el mismo día. Pero yo levantaré a un sacerdote fiel que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Y los familiares tuyos que sobrevivan vendrán y se arrodillan. De rodillas les rogarán que les regale una moneda de plata o un pedazo de pan. Les suplicarán: dame algún trabajo sacerdotal para mi sustento. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni era frecuente las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama, pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y, sin embargo, no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía
a contarle a Elí la visión. Así que Elí tuvo que llamarlo. Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor? Le preguntó Elí. Te pido que no me oculte nada, que Dios te castigue sin piedad si me oculta una sola palabra de todo lo que te has dicho. Samuel se lo refirió todo, sin ocultarle nada, y Elí dijo: Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él, confirmó todo lo que le había dicho. Hoy se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. La palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. En aquellos días los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Ebenezer. Los filisteos que habían acampado en Afé desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se establó la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo a unos 4,000 de ellos. Cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor que está en Silo, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de allá el arca del pacto del Señor Todopoderoso, que reina entre los querubines. Los dos hijos de Elí, Ofni y Finis, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Cuando ésta llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Los filisteos oyeron el griterío y preguntaron: ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Y al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron y dijeron: Dios ha entrado en el campamento. Ay de nosotros, que nunca nos ha pasado algo así. Ay de nosotros. ¿Quién nos va a librar de las manos de dioses tan poderosos que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plaga? Ánimos, filisteos, si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos, tal como ellos lo han sido de nosotros, ármense de valor y luchen como hombres. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30,000 soldados de infantería. Además fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Finees, los dos hijos de Elí.
Un soldado que pertenecía a la tribu de Benjamín salió corriendo del frente de batalla y ese mismo día llegó a Silo con la ropa hecha pedazo y la cabeza cubierta de polvo. Allí se encontraba Elí sentado en su silla y vigilando el camino, pues su corazón le temblaba solo de pensar en el arca de Dios. Cuando el soldado entró en el pueblo y contó lo que había sucedido, todos se pusieron a gritar. ¿A qué viene tanto alboroto?, preguntó Elí al oír el griterío. El hombre corrió para darle la noticia. Elí ya tenía 98 años y sus ojos ni se movían, de modo que no podía ver. Vengo del frente de batalla, le dijo a Elí. Huí de la fila hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus dos hijos, Onis y Finés, han muerto y el arca de Dios ha sido capturada. Solamente de oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espalda, cayéndose de la silla junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Durante 40 años había dirigido al pueblo de Israel. Su nuera, la esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz cuando supo que el arca de Dios había sido capturada y que tanto su suegro como su esposo habían muerto. Le vinieron los dolores de parto y tuvo un alumbramiento muy difícil. Al verla agonizante, la partera que la atendía le dijeron: anímate, que ha dado a luz un niño. Ella no respondió, ni siquiera le hizo caso, pero por causa de la captura del arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su esposo, le puso al niño el nombre de Icabod, para indicar que la gloria de Israel había sido desterrada. Exclamó: se han llevado la gloria de Israel. El arca de Dios ha sido capturada. Después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Ebenezer a Asdod y la pusieron junto a la estatua de Dagón en el templo de ese dios. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Así que la levantaron y la colocaron en su sitio. Pero el día siguiente, cuando la levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo boca abajo, frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaba su cabeza y sus dos manos separadas del tronco. Por eso, hasta el día de hoy,
Ninguno de los que entran en el templo de Dagón en Asdod pisan el umbral, ni siquiera los sacerdotes. El Señor descargó su mano sobre la población de Asdod y sus alrededores y lo azotó con tumores. La gente de Asdod reconoció lo que estaba pasando y declaró: el arca de Dios, del Dios de Israel, no puede quedarse en medio nuestro, porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Así que convocaron a todos los jefes filisteos y le preguntaron: ¿qué vamos a hacer con el arca del Dios de Israel? Trasládenla a la ciudad de Gad, respondieron los jefes. Y así lo hicieron. Pero después de que la trasladaron, el Señor castigó a esa ciudad, afligiendo con una erupción de tumores a sus habitantes, desde el más pequeño hasta el mayor. Eso provocó un pánico horrible. Entonces enviaron el arca de Dios a Escrón, pero tan pronto como entró el arca en la ciudad, sus habitantes se pusieron a gritar: nos han traído el arca de Dios, del Dios de Israel, para matarnos a todos. Por eso convocaron a todos los jefes filisteos y protestaron: llévense el arca del Dios de Israel, devuélvanla a su lugar de origen, para que no nos mate a nosotros y a todos los nuestros. Y es que el terror de la muerte se había apoderado de la ciudad, porque Dios había descargado su mano sobre ese lugar. Los que no murieron fueron azotados por tumores, y de modo que los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. Hermanos, ayer, hoy, siempre, Dios Padre habla a la conciencia, al conocimiento, a la mente, a la sabiduría humana, a su creación, para dejarles saber que como Dios único y poderoso tiene toda clase de poder aquí, hoy, ahora y siempre. En cada parte de nuestra vida, Dios tiene el control, porque cada uno de los pelos de nuestra cabeza están contados, y desde la puntita de los dedos de los pies hasta la hebra más larga de nuestra cabellera, el control absoluto lo tiene el Señor. Ninguno de nosotros sabe el día y la hora. El Señor nos invita a leer su palabra, a conocerle, para saber qué tan grande es su poder, tanto que ha dado a su único Hijo como nuestro Señor y Salvador, y todo aquel que lo acepte tendrá la salvación. Y la salvación es una relación personal con Jesús, cargando nuestra cruz para mantenernos en la presencia del Señor con la ayuda del Espíritu Santo.